¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. En el Senado de la República, 5 senadoras y senadores, 3 de ellos hombres y 2 mujeres, buscan crear un nuevo grupo parlamentario. Se trata de 2 senadores que fueron presidentes del Partido Acción Nacional y ahora quieren ser una especie de senadores independientes, pero de la mesa directiva ya les dijeron que no se puede. ¿Podrán este grupo crearse como grupo independiente y qué agenda van a impulsar adentro del Senado de la República? Además, ayer lunes se celebraron los primeros 200 años de la consumación de la independencia de México, con mensajes, entre otros, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también del Papa Francisco. ¿Qué lectura le dan las y los panelistas de esta noche a ese evento? Además, esta noche seguimos hablando sobre el aniversario número 7 de los sucesos de Ayotzinapa, en donde se encuentran los 43 estudiantes normalistas de la rural de Ayotzinapa. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Está avanzando o no la investigación? Hoy seguimos hablando del tema. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Tres senadores y 2 senadoras de distintas filiaciones políticas se unieron para formar o intentar formar una nueva bancada. Le llaman el Grupo Plural y dicen que buscan representar los intereses ciudadanos sin filias ni fobias partidistas. Pero pues resulta que la ley orgánica del Congreso no permite crear bancadas apartidistas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que en un par de días se resolverá este tema y aunque hay un precedente por ahí en la Suprema Corte de Justicia que sí lo avala, veremos qué ocurre con esto. Veamos el contexto. 5 legisladores buscan integrar un nuevo partido parlamentario en el Senado. Este lunes, Germán Martínez de Morena, Gustavo Madero de Acción Nacional, Alejandra León y Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo y Emilio Álvarez y Casas sin grupo parlamentario informaron a la Junta de Coordinación Política que formarán la 9ª bancada de la Cámara Alta. Los legisladores señalaron que la nueva alianza, identificada como Grupo Plural, trabajará libre de cualquier formación partidista. Dijeron también que las iniciativas del Ejecutivo Federal no las verán con filias de partido ni con fobias inútiles. La única reforma a la que se refirieron en específico fue la electoral, que según adelantó el presidente López Obrador, enviará al Congreso en este periodo legislativo. El Grupo Plural apuntó que no debilitarán a la democracia y solo tocarán al Instituto Nacional Electoral para fortalecerlo. Dijeron también que buscan unas fuerzas armadas comprometidas con los derechos humanos y con la democracia electoral. El Senado está integrado por 128 senadores, agrupados en 8 grupos parlamentarios. La ley orgánica del Congreso establece que solo podrán integrar un grupo parlamentario quienes pertenezcan a un mismo partido político y que solo podrá haber una bancada por partido. La ley establece también que los legisladores tenían hasta agosto pasado para notificar la creación de una nueva bancada, pero el Grupo Plural apuntó que la Constitución Política ampara su petición. Punto y contrapunto. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeros, compañeras y compañeres, celebrando el 28 de septiembre. Que es el Día de la Acción Global por el Aborto Libre y Seguro en todo el mundo, en México y en el mundo. Saludo también a Alejandro Encinas, quien ayer le entró prácticamente de emergencia al programa. Gracias por ayer, Alejandro. ¿Cómo estás? Politólogo y con el corazón en la 4T. Muy bien, ya sabes que me gusta eso de ser bateador emergente. Así que, oye. Bienvenido. Saludo también a Aurora Espina, ya la conoces, investigadora, amiga de este espacio, militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, y un gusto estar en la mesa con todas y todos. Bienvenida. Y también ya lo conoces, también amigo de este espacio, Luis F. Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Todo muy bien, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Estefanía, Alejandro, Aurora. Bienvenido de regreso. A ver, me quedo con Aurora, empiezo con Aurora, porque me parece interesante, Aurora, que en este grupo plural pues haya 2 expresidentes del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero y Germán Martínez, 2 panistas de cepa, que bueno, uno de ellos, Germán, se fue a Morena en esta elección y ahora pues está buscando un grupo parlamentario, digamos, de manera independiente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades le ves? ¿Por qué quieren armar este grupo de senadores, valga la redundancia, diciendo que no van a tener filias ni fobias? Pero pues ahí Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero, pues sí han tenido medio filias y fobias que han sido muy claras también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, pues me parece bastante interesante esta propuesta con evidentes matices y que creo que vale mucho la pena discutirlos. En este sentido pone de relieve, pues sí, la necesidad de generar una propuesta política por parte de la oposición que deje de lado pues lo que diga, haga y deje de hacer el presidente, pero al mismo tiempo también habla de esta necesidad de dejar los extremos y los radicalismos, porque de lo contrario lo que se está haciendo es contribuir a encender la llama
de la crispación política, de la polarización y alimentando odios y diferencias que están ahí latentes y que al final como mexicanas y mexicanos pues no nos llevarán nunca a buen puerto. Coincido en este caso pues plenamente en que constituye una provocación, puesto que ponen sobre la mesa el hecho de que por un lado los partidos políticos se han vuelto murallas en lugar de plataformas y eso es algo que sin lugar a dudas pues todos, sin excepción, deben cambiar por el bien de México y eso es algo que yo sí creo importante poner sobre la mesa. También creo que se necesitan tanto un nuevo tono como un nuevo tema en el debate en donde el centro sean la gente y sus problemas, que creo que es un poco lo que se ha perdido y también pues que se necesita construir desde el diálogo y la pluralidad. Ya entrando como tal a los matices, pues es un reflejo claro de que hay una fractura de la 4T en el Senado, donde no hay consenso claro y por eso se ve este movimiento. Y la enorme pregunta que yo hago analizando esta situación es si esto que proponen estos senadores no lo pueden hacer en aras de construir desde sus propios grupos parlamentarios. Y también considero que ponen de relieve varias críticas que son muy válidas sobre la situación política del país, pero sobre todo me parece, pues sí, muy ingenuo y pretencioso el asumir un rol de adalides de la democracia que me parece no corresponden en este sentido. Y esto sí, si estamos hablando de que no hay arreglos ya preestablecidos con otros fines que desde mi perspectiva pues resultaría bastante peligroso e inaceptable pues el estar haciendo este juego pues desde esta óptica de construir en aras de elevar el diálogo, el debate y mejorar pues el ejercicio democrático, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves, Luis? Pues en este grupo pues faltó alguien de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que evidentemente ahí siguen los senadores en ese grupo. Y digo, me río porque la verdad es que ojalá se pudiera hacer más fácil grupos parlamentarios en necesidad de un partido. Son los partidos que siguen, los que siguen dictando la política legislativa y en muchos sentidos también la política en este país, ¿no? Hay pocas veces en las cuales pues, personas sin partido pueden ocupar una curul sin usar a un partido como pues, llave para entrar al Congreso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, afortunadamente no había nadie de Movimiento Ciudadano. Creo que déjame intentar rascar un poco más el trasfondo, Genaro, de lo que creo que está en discusión. Y es, de nuevo, hay una discusión sobre la calidad de la representación y también de la pertinencia de los partidos políticos a través de grupos parlamentarios y cómo juegan ellos con los distintos cotos de poder al interior. Algo que me queda claro de estos 5 legisladores es que ya no tenían capacidad de negociación al interior de sus propios grupos parlamentarios. Digamos, quitando a Emilio Álvarez y Casa, que ya ha estado como independiente prácticamente desde que entró al Senado de la República, pero los otros 4 habían tenido cierto juego, ¿no? Germán entró como titular del IMSS, fue el que empujó al inicio la agenda de trabajadoras del hogar, se peleó en el Senado con muchísima fuerza, peleó distintas agendas en el gobierno federal y después en el Senado dio algunas batallas creo que con mucha dignidad y con cierto juego en el grupo parlamentario Morena. Hoy ya no tienen el suficiente peso, ¿no? Dijo en la conferencia de prensa de la mañana que llevaban un mes de conversaciones y que estaban esperando a lograr el mínimo de las personas que necesitaban para integrar el grupo parlamentario. Son 5. ¿No? Claramente con Madero. ¿Me escuchan? Sí. Digo que son 5 el mínimo, ¿no? 5, exactamente. Son 5 el mínimo, que son las personas que estaban esperando que se integraran y por eso suman a las 2 personas del Partido del Trabajo. Y bueno, y con eso genera también un desequilibrio en el PT, porque pasan de 6 senadores a 4. Y eso, de acuerdo con el mismo reglamento, les quitaría el grupo parlamentario al Partido del Trabajo de manera automática. Entonces va a ser interesante saber si se puede. Ellos dijeron en la conferencia de prensa de la mañana que la expectativa es que se resuelva por las vías políticas y que no tengan que llevarlo a la vía jurídica. Eso sería su mejor expectativa. Sin embargo, su idea sería que si les niegan el registro como grupo parlamentario, lo lleven a la Suprema Corte. De nuevo, regreso a la discusión. Creo que es la calidad de la representación. Creo que estos legisladores en la conferencia de prensa nos dicen que quieren concentrarse en representar a la ciudadanía y no a los intereses de grupo de los partidos políticos. Ahí hay un foco rojo que tenemos que identificar. ¿Y cuáles son esos intereses a los que se refieren? ¿Cuál es esa disciplina partidista que está detrás
que les está generando cierto conflicto, que generan un rompimiento con sus propios grupos parlamentarios. Ahora, que se constituyan ellos como grupo parlamentario tampoco nos garantiza nada. No nos garantiza que vayan a representar la pluralidad de lo que significa la ciudadanía, ni que como ciudadanos vayamos a decir, sí, ahora Germán Martínez y Gustavo Madero, expresidentes del PAN, nos representan sus agendas políticas, porque no es cierto, ni tampoco las de las senadoras del PT, y Emilio Álvarez y Casas sabe lo que es remar contracorriente al interior. Entonces, creo que hay muchas cosas que desgajar en esa discusión, Genaro, todavía para entender muy bien cómo mejorar la calidad de la representación de nuestros legisladores. Ahora, Estefanía, te pregunto, no sé si tengan la respuesta, pero ¿por qué les interesa tanto crear un grupo parlamentario? A ver, para explicar a la gente un poco esta idea de por qué es importante un grupo parlamentario. ¿Son recursos? ¿Tienen facultades? Sí. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? ¿Por qué tienen este interés de crear un grupo parlamentario al margen del partido por el cual llegaron? Germán Martínez por Morena, Gustavo Madero por el PAN y los demás por el PT y demás partidos que estaban ahí representados, ¿no? Bueno, pues el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso General tiene exactamente lo que tú mencionabas hace un momento, y eso es dinero. Porque una cosa es que te juntes con tus compañeras y compañeros a votar ciertas cosas y compañeres a votar ciertas cosas, compañeros panistas, compañeros deconstruidos, no, pero a votar ciertas cosas y ponerse de acuerdo para poner sus posturas importantes y ir contracorriente o, sí, digamos, plantar un nuevo escenario político y lo que sea. Pero eso te deja fuera de lo que viene siendo el dinero y el recurso. Y tener una bancada implica que te tomen en cuenta cuando se está haciendo la ley de egresos, que se les tome en cuenta para presidir algunas comisiones y que se puedan poner de acuerdo para repartirse el dinero que les toca como bancada. Ese es el gran interés. A mí lo que me llama la atención es, sabiendo lo que está en juego, que es dinero para poder llevar a cabo sus actividades como bancada, ¿por qué no se adelantaron? Porque ahorita lo que se está diciendo es, y lo que se está planteando es, esto que esta bancada pone sobre la mesa es extemporánea, ya no se puede hacer, porque se tuvo que haber hecho al principio, en la primera sesión ordinaria de la legislatura. Esa ya pasó. Entonces creo que eso es lo que están diciendo, a ver, ahorita no se puede. Ahora, es verdad que la discusión era, es que no se puede integrar si son diputados de otro partido, y sí se puede porque, bueno, el artículo 26 de la Ley General dice que, pues mínimo, como decían, 5 y puede ser 1 de cada partido. Creo que la discusión va más allá de eso y es, ¿estamos dispuestos y dispuestas a platicar sobre, tendría que haber esta posibilidad de tener estas bancadas donde se puedan incluir ciertos personajes de distintos partidos? Y yo creo que sí, y creo que estos personajes que quieren integrar esta bancada nueva están marginados por sus grupos políticos y lo sabemos, y se sabe porque no pueden meter iniciativas, porque no les están votando las iniciativas, y porque quién sabe si los están sentando y las están sentando en las mesas de diálogo. Vale la pena, va a ser una muy buena discusión, sin embargo creo que legalmente es muy complicado por los tiempos en los que estamos ahora. Ya se están empezando a dar las discusiones y veo difícil. Creo que sí se puede resolver de manera política. Sí, la Junta de Coordinación Política decide hacer algo al respecto, pero se antoja complicado. A ver, Alejandro, ya decía Luis, y también con lo que dice Estefanía, como que noto hay varios focos rojos, digamos, por los cuales no dejarían que hicieran esto. Número uno, que hay 2 senadores ahí, uno del PAN, Gustavo Madero, el otro de Morena, que es Germán, pero Emilio creo que entró por el PAN también al Senado de la República, ¿no? Porque al final de cuentas iba por ahora, pero pues acabó más bien dejando la bandera ciudadana y asumiéndola de un partido político, y entró por el PAN, es un senador del PAN para fines prácticos, punto, ¿no? Como primera minoría del PAN en la Ciudad de México. Se quedan sin partido, se quedaría el PAN sin 2 senadores, se quedaría Morena sin 1, se quedaría el PT, como mencionaba Luis también, sin 1 y con el riesgo de perder también la bancada. ¿Cómo lo ves? ¿Podrá ser esto posible o no? Lo primero que veo es que la bancada plural solo tiene el nombre. Porque, por ejemplo, a las senadoras del PT no las topaba, me puse a investigar de ellas, y bueno, una proviene del PRI y la otra proviene del Partido Verde Ecologista de México. Y tienen en común con Germán Martínez que olvidaron que un movimiento popular los llevó a su escaño y traicionaron a ese movimiento. Y por otra parte, bueno, tenemos a Álvarez y Casa, que yo creo que desde hace mucho tiempo que no nada a contracorriente, sino en la corriente equivocada. Y el caso de Madero, pues que era un prominente dirigente de Acción Nacional hasta
hace poco tiempo. Entonces, pues estamos ante una especie de PAN progre, un PAN sin gluten que se está configurando en el Senado. Lejos de mis críticas a la incorporación de este grupo, sí me parece que los senadores deberían de tener absoluta libertad para conformar coaliciones, bancadas, con independencia del origen en el que llegaron. Me parece que hay reminiscencias de una fuerte disciplina partidista que se ve reflejada en los reglamentos internos del Senado y que te habla del control de las dirigencias partidistas en las carreras de los senadores, porque efectivamente sí existe esa normatividad que impide la formación de grupos que no tengan, digamos, que no hayan llegado desde la instalación de la legislatura a tener representación en el Senado. Y les hago el antecedente más inmediato fue el del Movimiento Regeneración Nacional. Hubo antes, en los preámbulos del 2018, ya cuando venía toda la cargada, y que los senadores del PRD se escindieron de ese partido en su gran mayoría y quisieron formar el movimiento o la bancada de Morena, y digamos, la Junta de Coordinación Política en ese momento se lo cerró tajantemente. Fue una posición absolutamente intransigente y que se amparaba con el reglamento interno, y por tanto lo que sucedió en aquel entonces fue que todos estos senadores se registraron en la bancada del Partido del Trabajo mayoritariamente, que en aquel entonces estaba encabezada por Manuel Bartlett, y algunos otros quedaron como independientes. Pero no se lo permitieron, y ahí se ve cómo hay un fuerte control. Desde mi punto de vista, estas reminiscencias, por ejemplo, son incompatibles con las candidaturas independientes. ¿Acaso si llegaran 5 candidatos independientes al Senado, como constitucionalmente se permite, se les prohibiría tener acceso a las bancadas y por tanto a presupuestos, accesos a comisiones, a cargos en los órganos de decisión? Porque efectivamente no pertenecer a una bancada es la marginación, el ostracismo total en el poder legislativo, cuando menos tal como funciona en México. Ahora, una acotación. El PRD hoy tiene 3 senadores, no llega a los 5, y cuando menos en la página, si ustedes se ponen a ver las bancadas partidistas, hay un grupo parlamentario supuestamente encabezado por Mancera. Estamos entonces ante un caso en el cual el acuerdo político mató al estatuto. Ya, y posiblemente pero entonces, eso podría ser. Entonces, ¿crees que sí se va a poder dar este grupo? Sí va a tener vigencia. Yo creo que hay 3 escenarios. Que se lo reconozcan, pero que se conforman de facto como un grupo político. Otro que se lo reconozcan al margen del reglamento o que lo modifiquen, que yo creo que sería lo más indicado, modificarlo y ponerlo al día. U otra que pactaran con un grupo con representación, ¿no? Movimiento Ciudadano u otro partido político que les diera cobijo y bueno, así crecieran. Yo creo que esos son los 3 escenarios más probables. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa, vamos a ver qué ocurre con esto. Al regresar, cambiamos de tema. Anoche hubo luces y fiesta en el Zócalo capitalino. El presidente López Obrador encabezó el festejo por los primeros 200 años de México como nación independiente. ¿Cómo vieron el festejo las y los panelistas de esta noche? ¿Cuáles son las lecturas políticas? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.